Bueno, a ver que se conecta el video. La clase anterior, la clase anterior habíamos quedado en el teorema del valor medio, ¿sí? ¿Y qué decía el teorema del valor medio? El teorema del valor medio nos hablaba de la existencia de un número C, la existencia de un número C que cumplía que fuera igual al valor de esta integral. Eso era básicamente, o sea, existe un número C tal que f evaluada en ese número C pues es igual al valor de esta integral. Digamos, ¿para qué nos servía a nosotros el teorema del valor medio? El teorema del valor medio para integrales en realidad nos está sirviendo para resolver un problema, un pequeño problema. ¿Cuál problema queremos resolver? El problema que queremos resolver es encontrar, dada cualquier área que nosotros podamos calcular por medio de una función continua, ver cómo podemos, en algún sentido, entre comillas, cuadrar esa área o volverlo un rectángulo, ¿sí? O sea, construir un rectángulo que tenga exactamente la misma área que está bajo la curva. ¿Me entiende la idea? Volverlo simétrico prácticamente. O sea, Mm, más o que sea, volverlo simétrico es que llene la misma área. pues con la misma área, ¿no? O sea, la misma área de bajo la curva de esa función, Eso, volverla un rectángulo prácticamente. eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, digamos, ¿de dónde sale pues esa intención, ¿no? Ese querer esto, cuadrar el área. Pues existe un problema clásico que se llama la cuadratura del círculo. ¿Sí? ¿Qué significa ¿Qué es la cuadratura del círculo? Es un problema de los griegos, o sea, bueno, yo no sé usted, o sea, voy a hacer aquí una introducción histórica, ¿no? Pues ustedes saben que los griegos pues estaban muy, o sea, estudiaban mucho, estudiaron mucho todo lo que fue el área de figuras, ¿no? O sea, y pues de ahí viene la famosa geometría euclidia y bueno, dicen incluso ayer no, hace como sí, en la semana de parciales, pues un profesor nos estaba comentando de historia de la matemática, ¿no? Y pues bueno, eso es más cultura general, pues. Pero entonces él hablaba acerca de que Euclides, o sea, el famoso, bueno, Euclides, quién fue Euclides? Euclides de Alejandría fue un señor, pero pues según lo que él decía, según lo que decía pues el compañero ahí del departamento, pues que muy seguramente pasaba como Pitágoras, ¿no? O sea, que Pitágoras no era una persona, sino que Pitágoras hacía referencia a un grupo de personas, ¿sí? Pues generalmente, bueno, o a veces se le llama a ese grupo de personas los pitagóricos, ¿sí? Pero digamos que todo el desarrollo del teorema de Pitágoras y todo el trabajo todo el trabajo pues de la geometría, pues no se debía a una sola persona, sino que pues como que se le daba el crédito como al líder pues como al líder del grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues ellos tenían en mente este problema. Dado un círculo, entonces vamos a hacer un círculo de radio uno. Dado un círculo de radio uno, nosotros queremos volver esta área queremos volverla un rectángulo, ¿sí? Esa área la queremos volver un rectángulo. Eso decían los griegos, pero digamos, ¿cómo querían hacerlo? Querían hacerlo de alguna manera que se llama, de una manera que se llama a regla y compás. ¿Qué significa hacerlo a regla y compás? A regla y compás significa que usted solo puede usar rectas y solo puede hacer, digamos,
¿Ellos a qué se referían con compás? ¿Qué es un compás para usted? A ver, venga y le preguntamos a Saray. Saray, ¿qué es un compás? Saray, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ah, mira que se fue el internet otra vez. Después de tremenda No, profe. introducción que me estoy haciendo. No, profe, no. Ahí te lo escucho bien. Sí lo escuchamos, profe. Sí, Profe, profe, sí. está bien. Bueno, listo. Entonces Saray es la que no está. A ver, Camila. 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 ¿Tampoco está Camila? Ay, tranquilos que Le digo, no. profe, aquí estoy, profe, aquí estoy. A ver, Camila, ¿qué es un compás? Profe, pues un compás es una herramienta que utilizamos para hacer círculos, circunferencias. Listo, listo. De acuerdo, eso es un compás. Eso es un compás. Pues, Listo, pero entonces ahora le pregunto. eh, listo, ¿por qué el compás? ¿Por qué el compás permite hacer, o sea, por qué usamos el compás para hacer círculos? O sea, ¿qué característica tiene el círculo para que solo se pueda construir con un compás? En papel, ¿no? ¿Sí me entiende la pregunta? No sé si yo mismo me entiendo la pregunta. O sea, Profe. sí, Tiene que coincidir. pero tiene que coincidir que. Pero el radio, ¿no? El de... Exacto, ¿no? O sea, usted está partiendo, esa era la respuesta que quería, no sé si o esa sea, es la pregunta que... el Ah, punto bueno. de partida, o sea, tiene que todo girar a él. Exacto, y digamos que pues el círculo se basa en eso, ¿no? O sea, que usted tiene un punto medio y pues a partir de ese punto que llaman el centro, pues usted construye todos los puntos que están alrededor de ese círculo, de ese punto que se llama centro, ¿sí? Eso pues más que círculo, la circunferencia, ¿sí? Porque son cosas distintas, ¿no? O sea, la circunferencia es la línea, es la raya, el límite. Y el círculo es el área que está por dentro de la raya. ¿Sí me entiende la idea? O sea, el círculo es lo que está aquí por dentro. Y la circunferencia pues es la raya. Entonces usted hace la circunferencia con un compás. Entonces, ¿qué querían hacer los griegos? Lo que querían hacer los griegos es el compás, pues el compás me garantiza que yo pueda trasladar esta medida, o sea, la medida de 0 a 1, y si yo hago por aquí, en cualquier lado, por aquí, un círculo que tenga radio 1, bueno, aquí pues me estoy ayudando pues por GeoGebra, por la cuadrícula, ¿no? Pero digamos, yo puedo garantizar que este círculo, que esta circunferencia que está acá, tiene la misma longitud de que esta circunferencia que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. ¿Y en qué se basa esa transferencia? Pues Sí, señor. esa transferencia entonces se basa en la longitud de este segmento. O sea, el compás me permite trasladar esta longitud a este lugar. ¿Sí? Entonces esas eran las dos herramientas de los griegos. Poder, digamos, en algún sentido, trasladar las medidas y hacer líneas. Bueno, resulta que pues por un desarrollo de la matemática, pues después de mucho tiempo, o sea, el número pi es algo que Aristóteles ya sabía que el número pi existía, ¿sí? O sea, pero entonces los griegos siempre tuvieron esa obsesión de visualizar si pi era un número construible a regla y compás, ¿sí? O sea, porque ellos ya sabían que aquí, cuando usted construía el perímetro del círculo, o cuando usted calculaba el perímetro de la circunferencia, perdón, o el área del círculo, pues ahí pi ya estaba involucrado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, resulta que pi no se puede calcular como un número como ellos lo entendían, ¿sí?
Entonces ahí viene algo que nosotros ya conocemos, y es que pi es un número irracional. Pero ¿qué significa que pi sea un número irracional? Un número es irracional pues si no es racional, valga la aclaración, ¿no? En matemáticas es así las cosas, o sea, si no es una cosa es porque es el contrario a la otra, ¿sí me entiende? O sea, una cosa pertenece o no pertenece. Entonces, digamos, es un número irracional porque no es un número racional. ¿Y por qué no es un número racional? Porque no existen dos números enteros en los cuales usted pueda dividirlos y que eso le dé pi, ¿sí? Eso ya es algo pues que se estudió mucho, incluso incluso después de 2000 años, eso fue incluso después casi de 1800 años, incluso más, como casi 1900 años después, fue que se pudo comprobar efectivamente que pi no era un número racional. Y la demostración de que pi no es un número racional pues se debe a un pues se lo atribuyen a alguien que se llama Lindemann. Pero bueno, porque por allá demostró que no era trascendente. Bueno, me estoy yendo. ¿Qué nos permite el cálculo integral? El cálculo integral nos permite resolver ese problema de encontrar un cuadrado que tenga la misma área del círculo, a menos que la mitad por el momento, ¿sí? Pues uno la multiplica por 2 y pues ya no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Incluso lo podría hacer uno solo con un cuarto de circunferencia. ¿Y con qué lo podemos hacer? Con teorema del valor medio. Pero nos vamos a dar cuenta que inevitablemente pi va a estar involucrado. Y pues es obvio que pi debe estar involucrado porque es el área de un círculo. Y acuérdese que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podríamos cuadrar el área del círculo. Pues bueno, ya conociendo que no se puede hacer con regla y compás, toda esa introducción de los griegos era para eso. El problema no se puede resolver en el sentido como los griegos lo veían, ¿sí? Que era, pues digamos, ¿cómo decirlo? Como a punta de medir por medio de un compás, o sea, suponga que usted coge una pita. Tomando medidas como finitas, ¿sí? O sea, tomando una pita, o sea, cogiendo una pita, trasladando la medida y mirando después de trasladar esa medida, haciendo la cuenta. Así no se puede hacer. Para hacerlo, toca usar a pi, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Miren, primero que todo, tenemos que entender qué es un círculo, ¿sí? Vamos a hacerlo de radio 1. Digamos, eso es extendible para un círculo de cualquier radio, ¿no? O sea, si uno lo hace para un círculo de radio 1, lo hace para cualquier círculo. Y entonces vamos a construir, o bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar ese círculo ahí y pues después de construido el círculo, pues, ay, desgracia, ahí. O sea, entonces que acá me quede 1 y acá me queda 1, ¿listo? Eso es un círculo de radio 1, ¿listo? Entonces, si este es un círculo de radio 1, pues nosotros podemos calcular, o sea, nosotros sabemos que esta área cuánto nos da, por ser un círculo de radio 1, ¿cuánto nos da el área? Pi. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que, bueno, de todo el círculo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el área nos da pi. Resulta que, pues, por la construcción de una función, recuerde que para que gráficamente una ecuación sea una función, usted debe cumplir que cuando usted haga una recta vertical, la recta vertical solo cruce a la función en un punto. ¿Sí recuerdan eso? O sea, para que la gráfica de una curva sea una función, usted debe garantizar que cualquier recta vertical que usted trace solo cruce a la curva en un solo punto.
¿Sí me entienden la idea? ¿Sí les dijeron eso o no? Eso se dice en cálculo 1. Entonces, pues, aquí, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que la ecuación de un círculo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, así tal cual como está, no es una función. No es una función. ¿Y por qué no es una función? Pues no es una función porque pues cruzan dos puntos. Sí, o sea, esa es la ecuación esta es la ecuación de un círculo, y la ecuación de un círculo pues cruza en este punto que está aquí arriba y en este punto que está aquí abajo. Entonces no puede ser una ¿qué? No puede ser una función. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio, recuerda el teorema del valor medio, ¿no? Recuerda, el teorema del valor medio, para lo que lo estamos usando es para encontrar un punto C, de tal manera que pues yo pueda calcular esta integral, ¿sí? O sea, existe el número C de tal manera que es igual al valor de esta integral que está acá. Sin necesidad de calcular la integral, o sea, y eso quiero que quede claro, ¿no? O sea, cuando uno habla de la integral de menos 1 a 1, bueno, pero espere, antes de decir eso, pues nos toca decidirnos. ¿Por qué? Por tomar, bien sea solo la parte de arriba del círculo, esta parte que está acá arriba, o tomar la parte de abajo del círculo. ¿Sí me entiende? Para que sea una función. Si no, no es una función. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, que si se toma arriba y abajo no sirve como función. Exacto. Si se toma arriba y abajo no sirve como función. ¿Por qué no sirve como función? Pues porque está tocando la curva en dos puntos. Entonces, decídase, o coge digamos, el hemisferio superior de la circunferencia, o coge el hemisferio inferior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, pues bueno, si nosotros sin la necesidad de calcular la integral, nosotros ya bueno, entonces vamos a tomar la parte superior. ¿Cómo tomamos la parte superior? Pues despejamos y de acá. Entonces nos va a quedar que y cuadrado es 1 menos x al cuadrado. O sea que y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos, nosotros ya sabemos que pues que esta área de x, nosotros ya sabemos cuánto nos da esta integral. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto nos da esta integral? Profe. Esta integral nos da pi medios. ¿No es claro que da pi medios? ¿Por qué? Porque va de menos 1, o sea, aquí este sería el valor de menos 1, hasta 1 en x, o sea, este intervalito que está acá es de menos 1 a 1, y aquí tengo este pedazo, ese pedazo azul, pues el área de ese pedazo azul, pues es la mitad del área de todo el círculo. Y pues yo ya sé que el área del círculo, ¿cuánto es? Pues es pi. Entonces esta integral me da pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Seguro.
Sí, profe. Bueno, les queda viendo el cálculo de esa integral porque pues para poder resolver esa integral necesitamos algo que se llaman sustituciones trigonométricas. Entonces me acuerdan cuando estemos allá viendo sustituciones trigonométricas que hagamos esa integral, ¿sí? Por el momento no la vamos a hacer pues porque no tenemos la herramienta. Pero entonces nosotros sí ya sabemos, o sea, sin calcular, o sea, sin necesidad de calcular pues la integral, nosotros ya sabemos que eso nos da pi medios. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio nos dice que existe un C tal que f de C es igual a 1 sobre b menos a. Acuerda que b es la parte, o sea, el límite superior de la integral y a es el límite inferior de la integral. ¿Me escuchan? Sí, señor. Es que estoy, Sí, señor. ¿cómo se dice eso? Obsesionado, ¿no? Con el tic en la cabeza de que se va al internet. Entonces, No, pero ahí está bien por el momento. ¿Cómo? bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio dice que, bueno, ya sabemos que el área es pi medios, ¿sí? Pero entonces dice que podemos encontrar un C de tal manera que f de C me da 1 sobre 1 menos 1 por la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Sí? Pero bueno, lo que les digo, ya sabemos a cuánto equivale esta integral. Esta integral vale pi medios. Entonces tenemos que f de C es igual a, aquí me queda 1 medio por pi medios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. profe. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues con esto que tenemos acá, tenemos que, bueno, que f de C será igual a pi cuartos. Pero entonces, nosotros queremos encontrar el C. O sea, la idea de todo esto es encontrar el C de tal manera que podamos encontrar quién es la altura para encontrar el rectángulo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos evaluar en la función el valor de C que nos está cumpliendo, que f de C nos da esto. Entonces, reemplazamos en la función que es esta que está acá, el valor de C y eso lo igualamos a pi cuartos. Y luego que hagamos eso, pues vamos a ver cuáles son los dos valores que me cumplen la condición que quiero encontrar. O sea que estoy encontrando, voy a despejar el número C que me cumple esta ecuación, raíz de 1 menos C al cuadrado, el número C que me cumple esa expresión. Pero el número C que me cumple esa expresión, pues yo lo puedo encontrar de la siguiente manera. Voy a quitarme esta raíz de encima. Y para quitarme esta raíz de encima, pues nos va a quedar pi al cuadrado sobre 4 igual a 1 menos C al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí lo único que hice fue elevar al cuadrado, perdón, sobre 16. Discúlpeme, aquí es 16. Porque estoy elevando al cuadrado arriba y abajo, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a despejar quién es el valor de C. Pues es fácil encontrar el valor de C. El valor de C, pues bueno, este se está restando. Entonces podemos tomar aquí pi cuadrado sobre 16 menos 1 igual a menos C al cuadrado. Pero si multiplicamos todo por menos 1, tenemos entonces que C al cuadrado es igual a 1 menos pi cuadrado sobre 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea que C resulta siendo la raíz positiva o negativa. Acuérdate que cuando usted resuelve una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, la raíz positiva y la raíz negativa.
Entonces, C nos va a dar la raíz positiva o la raíz negativa de 1 menos pi al cuadrado sobre 16. O sea que C es aproximadamente, pues vamos a buscar la calculadora, o sea, C nos está dando aproximadamente lo siguiente, 1 menos pi sobre 10, 0.618. C es aproximadamente 0.618. Más o menos, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo lo siguiente. En este círculo de radio 1 que tengo acá, este círculo de radio 1, yo voy a poner el valor de C. Incluso yo creo que aquí GeoGebra me lo va a permitir poner sin... Ah, pero C ya tiene nombre. Bueno, voy a poner el número. Entonces, el número sería raíz de 1 menos pi al cuadrado dividido en 16. ¿Sí? Ese número, pues efectivamente que se habíamos encontrado, ¿no? 6.18. Lo que pasa, pues, es que acá GeoGebra lo aproxima a 2 cifras. Pero aquí le pongamos 5 cifras para que vean el valor. ¿Listo? Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a crear el punto. Voy a crear mejor, más que el punto, f del punto. Pero acuérdese que f, yo había definido la función como la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahí sale encima del círculo, ¿no? O sea, mire, si yo quito el círculo, vea, esta función verde que está ahí. ¿Sí la ven? Esa es la mitad del círculo, que es esto que está aquí escrito aquí a la izquierda. Raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, pues yo no sé si ustedes lo habían hecho alguna vez, pero pues quiero dejar claro que medio círculo, entonces si usted quiere calcular cuál es la ecuación de medio círculo, la ecuación de medio círculo es y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo que podemos hacer es calcular dónde queda h del valor que encontramos. Y el valor que encontramos se llama a. Entonces, el valor de h de a será 0.7854. Entonces vamos a construir ahora el punto a, b. Miren, en este punto. Entonces vean. Voy a construir ahora una perpendicular porque voy a construir el rectángulo. ¿Listo? Y miren lo que va a pasar. Si yo construyo este rectángulo, ahora vamos a poner acá una perpendicular a esta que pase por este punto. Listo. Entonces miren, el área de este rectángulo, miren lo que nos va a dar. Ahí la tienen. Pi medios. 1.5708. Ahora sí me entienden la idea de lo que nos permite hacer el teorema del valor medio. O sea, mire, el teorema del valor medio, o sea, yo ya sabía que esta área pues valía pi medios. ¿Por qué sé que esa área vale pi medios? Pues porque es medio círculo, ¿sí? Y miren lo que hicimos. Lo que hicimos fue que construimos un rectángulo, que es ese rectángulo que está ahí en marrón. Ese rectángulo marrón tiene exactamente la misma área que ese medio círculo. O sea, resolvimos el problema, bueno, no resolvimos el problema de los griegos, pero pues vimos que pues sí se puede, pero solo con las herramientas actuales, ¿no? O sea, no como ellos lo querían hacer. Pero entonces, con este teorema, vea, este teorema me está permitiendo entonces construir un rectángulo que tenga la misma área, que la función que, o bueno, que tenga la misma área que
que ese medio círculo. Y cualquier figura que usted pueda calcular en la integral, sí, a cualquier curva, a cualquier área bajo la curva a la cual usted le pueda calcular la integral, usted puede hacer esto. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Pues yo entendí, aunque sí me enredé un poquito, pero más o menos le entendí lo que quise decir. O sea, mire, lo que hicimos, vuelvo a recapitular desde cero. Queremos resolver algo que se llama la... Queremos resolver algo que se llama la cuadratura del círculo, ¿sí? No lo podemos hacer como los griegos, pues porque no se puede, o sea, eso ya se probó que no se podía. Pero por medio de cálculo, pues sí se puede dar una solución al problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es encontrar un rectángulo que tenga la misma área que el círculo, ¿sí? Bueno, pero por limitaciones de la función, pues lo vamos a hacer con medio círculo. O sea, si usted lo puede hacer con medio círculo, pues después multiplica por 2 esa área, o hace un cuadrado hace un rectángulo que tenga la misma área, pues obtiene el valor que quiere, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, pues digamos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el área pues de este pedazo de círculo, de ese medio círculo, yo puedo construir un rectángulo que tenga exactamente esa misma área. ¿Cómo lo hice? Pues usando el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio dice que existe un número C que cumple esta ecuación. Sí, usted ve la ecuación y bueno, ¿eso para qué me sirve? Resulta que si usted multiplica B menos A es la longitud del intervalo donde está definida la integral. ¿Es claro eso? Sí, señor. Listo. Sí, creo. Entonces, ahora, teniendo esa base, pues lo que vamos a hacer es construir un rectángulo que tenga esa base, pues la base sería 2. ¿Por qué la base es 2? Pues porque es B menos A. B es 1 y A es menos 1. Entonces, como es B menos A, sería 1 menos menos 1. ¿Sí? Entonces, la base tiene longitud 2. Yo ya sé, o por medio de geometría, yo conozco que esta integral vale pi medios. ¿Y por qué vale pi medios? Pues porque es el área de medio círculo. ¿Sí? Entonces, pues como el área vale pi medios, pues entonces yo puedo encontrar por medio del teorema del valor medio un número C que me cumple que f evaluada en ese punto, o sea que yo reemplace en la función ese valor de C y eso me da pi cuartos. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Profe, ¿y de dónde sale ese un medio? Ese un medio sale del teorema del valor medio, de acá, de esto. Ah, ok, profe. ¿Listo? Acá. Y entonces, la integral me da pi medios. Entonces, yo quiero encontrar el C que me cumple eso. Este C, pues es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque pues es simplemente reemplazar C en la función que tengo acá. Reemplazar C en la raíz en realidad. Entonces reemplazamos C en la raíz y al reemplazar C en la raíz lo despejamos. O sea, hacemos los despejes necesarios. O sea, si yo quiero despejar, pi cuartos es un número, ¿no? Si yo quiero despejar el valor de C dentro de una raíz, para despejar el valor de C dentro de una raíz, pues una de las formas que puedo ocupar, pues es elevar al cuadrado a ambos lados. ¿Sí? Entonces, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, pues entonces estoy obteniendo que pi al cuadrado sobre 16, que es el cuadrado de pi cuartos, eso me lo entienden, ¿cierto? Sí, eso sí. Listo. Entonces,
que pi al cuadrado sobre 16 es igual a elevar la raíz al cuadrado. Pero elevar la raíz al cuadrado, pues simplemente elimina la raíz y entonces es por eso que nos queda 1 menos c al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Listo. Y aquí lo único que hago pues es despejar el valor de c. Entonces despejo el valor de c. Pues este c está aquí, este c me queda, pues paso el 1 a restar aquí a la izquierda, entonces me queda pi cuadrado sobre 16 con el 1 restando, pero entonces el c lo tengo negativo. Pero para pues poder calcular el valor del número, pues voy a volver ese c positivo. Entonces para volver ese c positivo, pues lo paso a la izquierda de la igualdad y paso el 1 a la derecha y paso el pi sobre 16 a la derecha. Entonces, cuando hago esos cambios ahí, o simplemente multiplicar por menos 1, pues cuando multiplique por menos 1, pues me queda que c al cuadrado va a ser igual a 1 menos pi cuadrado sobre 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Y entonces despejamos c, pues si tenemos aquí c cuadrado, pues despejamos c sacando la raíz a ambos lados. Entonces si yo saco la raíz de c, al sacar la raíz de c al cuadrado, pues me queda c, y luego saco aquí la raíz de lo que está a la derecha. La raíz de lo que está a la derecha es 1 menos pi cuadrado sobre 16. Y la raíz de eso fue lo que nos dio 0.618. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, ese es el número C que tengo por aquí. Mírenlo. Bueno, no, allá le puse C, pero pues aquí le puse A. Ese es este número. Ese es el 618. ¿Listo? Yo sé que este valor de C es el que me cumple el teorema del valor medio. Eso quiere decir que F, evaluar la función en ese punto C, es que mire que dice el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice, si yo evalúo F en ese valor de C que encontré, o sea, en este valor de C 0.618, o sea, yo hago F de C, a lo que dice el teorema del valor medio es esto, la integral de A hasta B de F de X, yo la puedo ver como B menos A, que multiplica a F de C. ¿Sí? Entonces, necesito evaluar a F en este valor. Entonces, necesito encontrar quién es F de 0.618. Y F de 0.618, pues es la raíz de 1 menos 0.618 al cuadrado. Y ese valor es el que me da 0.70. Entonces, me va a quedar 1 menos 0.618 al cuadrado. Ese valor da 0.78. Que es este valor que está acá, 0.7854. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Bueno, entonces, esto, si yo tomo al B menos A, lo tomo como base, y al F de C lo tomo como altura, entonces esto es un rectángulo. ¿Con base qué? B menos A, pero yo ya sé que la base es 2 por la altura, y la altura ya sabemos que nos dio aproximadamente 0.718. Pues cuando yo multiplique 2 por 0.718, pues eso es lo que me da 1.57, que es pi medios. ¿Listo? O sea que encontramos un rectángulo que tiene base 2, altura 0.718 y que nos dio pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabíamos que pi medios pues era el valor de la integral, porque ya habíamos deducido que ese era el valor de la integral. ¿Sí? Eso era lo que quería mostrarles. Y eso fue lo que intenté hacer la clase anterior de cuando se fue el internet. Entonces, pues como que les debía eso. ¿Sí? Les debía eso. ¿Me entienden la idea?
Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces, esa es una de las aplicaciones, pues, sí, o sea, como de las formas en las cuales uno puede ver el teorema del valor medio, ¿no? Para calcular el área de ese rectángulo que pues tenga la misma área que el área bajo la curva, valga la redundancia de tantas áreas que he dicho. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a estudiar el cálculo de áreas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el estudio de cálculo de áreas entre curvas. ¿Listo? Profe, ¿será que me puede hacer el favor de retrasar otra vez bien? ¿Dónde se quedó? Que me quedé. ¿Acá? Sí, en lo último, sí, ahí un momentito. Bueno, me avisa. Ya listo, gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a estudiar lo que el área entre curvas, ¿sí? ¿Cómo calculo el área bajo una curva? ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto del área entre curvas? El área entre curvas es, listo, yo ya sé calcular área, ¿Cómo calculo área? Pues por medio de la integral, ¿sí? Que fue lo que hicimos anteriormente. Pero resulta que a veces calcular área depende de la función. Bueno, a veces no, siempre depende de la función. O sea, depende de la función que tengamos, cómo nos va a quedar la integral y ver esa integral, pues, digamos, del cálculo de esa integral, pues depende el área que estamos buscando. ¿Sí? Hemos visto o hemos calculado áreas de este estilo. Entonces, pues yo creo que ahí sí me sirve más GeoGebra porque pues se ve más bonitas las gráficas. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos que si tenemos la función seno de x, por ejemplo, esa función que está ahí, nosotros ya sabemos cómo calcular el área, por ejemplo, del intervalo, o sea, el área, voy a sombrear un área, cualquiera. Digamos, vamos a calcular entonces la integral de la función desde 0 a pi medios, por ejemplo, solo ese pedacito. ¿Listo? Nosotros ya sabemos a cuánto equivale esta área. Bueno, esa área vale 1. Y nosotros sabemos cómo calcular esta área. ¿Cómo calculo esta área? A ver, ven y le preguntamos a alguien. A ver, Carlos Latorre. ¿Quién es Carlos Latorre? Carlos Latorre. ¿Existe Carlos Latorre? Fantasma número 1. A ver, Emil Hernández. ¿Quién es Emil Hernández? Yo, profe, Carlos Latorre. Ah, ¿qué hubo, Carlos? A ver, Carlos, ¿cómo calculamos esa área? No puede ser, lo hizo en un parcial y no vas a verlo hacer hoy. Voy, busco la lista y le pongo 0, mano. No, mentiras, en serio. ¿Cuánto me da esa área? O bueno, ¿cómo calculo esa área mejor? Es la pregunta. Pero pues resolvemos, ¿no? Resolvemos la integral, la integral del seno. Pues es eso, ¿no? O sea, la integral del seno de 0 a pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? O sea, pues esta área, ¿qué va a ser? Pues esta área va a ser la integral desde 0 hasta pi medios de seno de x, que es la curva. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, profe. Sí, profe, sí. Bueno, entonces, pues digamos, nosotros ya sabemos calcular, digamos, la primera forma, digamos, vamos como a precisar el cálculo de áreas. Entonces, nosotros ya habíamos visto una primera forma de calcular área, pues que era la integral de a hasta b de f de x de x. Y pues lo único que estábamos haciendo, o bueno, cuando tenemos la integral de a hasta b de f de x, pues en realidad lo que estamos haciendo es que tenemos una función por acá, f de x, y entonces lo que hacemos es calcular desde un punto A hasta un punto B, calculamos la integral y pues sabemos que la integral pues nos da toda el área que está bajo la curva. ¿Sí? Digamos que en algún sentido área bajo la curva. Pero ¿qué pasa? Note que la función seno de x es una función que es llamada una función periódica. ¿Sí saben qué es una función periódica? Que se repite, creo, ¿no? Que se repite la curva, profe. Que se repite la curva, ¿sí? En el Eso. mismo intervalo, ¿no es? Eso, en un intervalo se repite la curva, entonces si yo miro la curva que va de 0 hasta 2pi, que es más o menos, voy a ponerle aquí, permítame, y voy a poner aquí en los ejes términos de pi para que, porque de pronto pues, para que se vea ahí los valores de pi, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí distancia y vamos a ponerle valores de pi medios. No sabía que ya GeoGebra tenía valores de pi medios. Entonces, para que me entiendan ahora sí. Entonces, hasta pi medios, digamos, tenemos este pedacito. Pero yo creo que es claro ver que si yo calculo el área de 0 hasta pi, si hago el cálculo del área de 0 hasta pi, o sea, voy a modificar esto y no lo voy a poner hasta pi medio, sino que lo voy a poner hasta pi. Esa área que está ahí en marrón, de 0 hasta pi, pues es exactamente la misma área que está de 2pi a 3pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Y pues voy a introducir un concepto nuevo. ¿Qué pasa con la integral? Resulta que, pensemos ahora, voy a hacer la parte, yo voy a ponerle otro color. Yo creo que es claro ver lo que nos va a dar GeoGebra ahorita. O sea, que si calculamos la integral desde pi hasta 2pi, ahí ya salió. Pero ¿cuánto nos va a dar el valor de la integral? Les pregunto, ¿cuánto nos va a dar el valor de la integral? 2. ¿Desde dónde, profe? Desde pi hasta 2pi. O sea, olvídese de la primera, del primer pedazo. ¿Sí? Y vamos a centrarnos en el segundo pedazo, o sea, de pi a 2pi. ¿Cuánto nos da la integral? Menos 2. Bueno, es que Cero, salió ¿no? ahí. Pero, profe, porque... Cero. No, de pi a 2pi. Estoy hablando de pi a 2pi. Menos 2. ¿Por qué nos da menos 2? Porque va por debajo del eje X, ¿no? Exactamente. Entonces, ojo, cuando yo calculo la integral, o sea, el número que me da la integral, pues depende de cómo esté mirando el área respecto al eje X, ¿sí? O sea, si yo estoy mirando
la función, y resulta que la función respecto al eje X está por encima del eje X, o sea, como ocurre en el intervalo de 0 a pi, la integral me va a dar positiva. ¿Sí? Pero, la integral, pero cuando yo calcule la integral, si está por debajo del eje X, esa integral, el número que me da la integral es negativo. ¿Cierto? ¿Me entiende la idea? Sí. Sí, Sí, profe. señor, sí, señor. Listo. Y yo creo que Sí, es, profe. y yo creo que es claro ver que pues entonces si la calculo de 0 a 2pi, pues ¿cuánto me da la integral? 2pi. Dos, Cero, ¿no? dos, profe. 0, Cero. Da cero. 2 menos 2. porque da 2 menos 2, exactamente. Ya, ya. ¿Sí me entiende la idea? Ya, sí, profe. Ahora. Sí, profe. Eso. Sí. Entonces ahora usted pregúntese, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué característica tiene la función seno como gráfica para que eso ocurra? Bueno, es que seno es un mal ejemplo. No, es un muy buen ejemplo, al revés, no malo, es muy buen ejemplo. ¿Qué característica tiene seno? Sí, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué característica tiene seno para que el área me dé 0? Por lo que es periódica, profe. O sea, Profe, que en el intervalo en X, en Y positivo, va a eliminar al intervalo que está en Y negativo. Los dos han dicho cosas ciertas, pero no han dicho lo que es, pues. Pero sí. ¿Cómo es que es la pregunta, profe? Que es una característica. ¿Cuáles son vamos a enumerar las características que tiene la función seno. ¿Cómo es la función seno? ¿Es periódica, sí o no? sí. Listo. ¿Qué más es la función seno? ¿Sí les dijeron alguna vez eso o no? No sé. Seno es una función impar. ¿Sí saben que es una función impar? Dígalo con confianza si no sabe. Bueno, resulta Profe, que nunca interseca en el eje X con un número par. no, nada, no. No, una función es par. Bueno, yo sí pensé que eso lo habían estudiado, pero no pasa nada. Función par. Diremos que una función es par si f de x es igual a f de menos x. Y una función será impar si f de menos x es igual a menos f de x. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si una función me cumple esto que está acá, se llama una función par, y si una función me cumple esto que está acá, se llama una función impar. Gráficamente, una función es par si es simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Qué significa que sea simétrica respecto a Y? O sea, que Y, el eje Y,
actúa como un espejo de la función. O sea, lo que pasa de 0 a infinito es como si usted le pusiera un espejo y pasa de 0 a menos infinito. ¿Sí me entiende la idea? O sea, lo que pasa de acá para acá es como si tomara un espejo, o sea, como si el eje Y fuera un espejo, y va a ser lo mismo que de acá para acá. ¿Sí? Bueno, ese no es el caso de seno. Seno no es par. La que es par es coseno. Sí, o sea, usted toma coseno de X. Coseno de X sí es par. ¿Por qué coseno de X es par? Pues porque, mire, precisamente, coja el eje Y. Coja el eje Y. Si usted toma el eje Y y toma todo lo que está a la derecha del eje Y, es como si usted hiciera un espejo acá y se va a repetir exactamente igual hacia la izquierda. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, imagínese. Sí, ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces, una función es par si me cumple eso. Analíticamente, ¿qué quiere decir? Analíticamente quiere decir lo siguiente. Que si yo pongo un punto por acá, ese punto A, o sea, ese punto A cuya coordenada en X de A es 0.9, mire la coordenada X. Vea, y yo calculo el simétrico de este punto respecto al eje Y, este punto acá que está simétrico respecto al eje Y, pues mire, si yo lo muevo, la función me va a dar exactamente el mismo valor. Sí, o sea, digamos, ¿qué significa que me dé el mismo valor? O sea, el valor de f de a, el valor de f de a es igual al valor de f de a'. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. coseno es una función par y seno es una función impar. ¿Por qué seno es una función impar? Seno es una función impar porque, mire, si yo tomo cualquier punto acá, me lo tomo ahí en la intersección, no quería que me lo tomara en la intersección, quería que me lo tomara. No, pues, porque el espejo no es igual. No, no hay espejo. Aquí no hay espejo. Aquí lo que hay es como un contraste. Bueno, o si hay un espejo, pero ¿respecto a quién? Respecto a el eje X, al punto 0, 0, perdón. O sea, si yo miro este punto respecto al eje 0, 0, hay una simetría, pero respecto al punto. Y mire lo que pasa, vea, cuando yo voy en pi medios, el simétrico, digamos, el punto que está a la misma distancia del eje Y, está en menos el valor. O sea, es como si se invirtiera. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir o no? O sea, yo tomo un punto a la derecha. Sí, mire, tomo un punto por aquí en esto. Este punto es como el espejo donde me lo botaría. Vea, el espejo donde me pone este punto. El espejo me pondría este punto acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Pero señor. entonces, como seno es una función impar, como seno es una función impar, pues resulta que el punto no me lo va a poner aquí encima del eje X, sino que además que hace el espejo lo vuelve negativo. O sea, es como si usted le hiciera dos reflexiones. O sea, una reflexión respecto a la recta, una reflexión respecto al eje Y, y esa reflexión que usted hizo respecto al eje Y, la vuelve a hacer respecto al eje X. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? O sea, es como si usted hiciera esto. Mire, voy a volver desde el principio. Usted lo refleja respecto al eje Y, ¿sí? Entonces la reflexión respecto al eje Y le da este punto que está acá. Pero usted vuelve a reflejar ese punto que reflejó respecto al eje X. Y es como si hiciera todo ese proceso. Eso es una función impar.
¿Listo? Y entonces mire lo que pasa. Lo que pasa es que, y voy a quitar este punto que me hace ruido. Lo que pasa es que vea, si usted por ejemplo separa en 3 pi medios, f de 3 pi medios me da menos 1. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. F de 3 pi medios me da menos 1. Pero f de menos 3 pi medios me da menos 1. O sea, 1 positivo. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, seno es una función impar, coseno es una función par. Y usted se preguntará, y profesor, ¿y dónde le sacaron eso de dónde le sacaron ese nombre de que es una función par o una función impar? Se le tiene la respuesta. Resulta que estas funciones, voy a abrir otro archivo GeoGebra, ahorita se trae al computador, voy a abrir otro archivo GeoGebra. Resulta que seno y coseno no son las únicas funciones que son pares o impares. Existen otras funciones que son pares o impares. ¿Quiénes? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué propiedad tiene X al cuadrado? Les pregunto con lo que les acabé de decir. Es par. ¿Por qué es par? Porque ahí cumple el reflejo, como usted dice. El reflejo, lo que es el reflejo. En el X Exactamente. positivo está en el negativo. Es lo mismo del otro lado. Exacto. Entonces, la función f de x igual a x al cuadrado es una función par. ¿Por qué? Porque se refleja respecto al eje y. ¿Listo? De la misma manera, x al cubo es una función impar. X al cubo es una función impar y fx también es impar. ¿Por qué son funciones impares? Les pregunto. X, voy a quitar la Porque raíz. no se refleja igual al mismo en el otro lado. Sí, pero ¿cómo es la reflexión entonces? Es invertida, ¿no? Lo que da acá positivo en este da negativo. Eso. Como invertida, más bien. Esa reflexión se llama una reflexión respecto al origen. O sea, no es una reflexión, o sea, es que hay dos tipos de reflexiones, ¿no? Hay una reflexión que se llama simetría axial y esa reflexión axial es respecto a una recta, ¿sí? Y existe otra reflexión que se llama central, que es respecto a un punto, ¿sí? Bueno, eso es geometría, ¿no? Pero entonces, estas funciones son simétricas respecto al origen, si uno lo define así, simétricas respecto al origen. ¿Listo? Pero entonces es todo el proceso ese que les conté ahorita, ¿no? O sea, reflejar respecto al eje Y y luego usted vuelve a reflejar respecto al eje X. Pero en realidad eso es reflejar respecto al origen. Bueno, pero ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto de estudiar las funciones pares y las funciones impares? Miren ahora lo que voy a hacer. Y voy a hacerlo primero con las impares. Voy a tomar a X al cubo. Ahora le voy a preguntar lo siguiente. Mire, y voy a hacerlo aquí pequeño para que lo vean. ¿Cuánto me da la integral desde menos 1 a 1 de f de x? ¿Cómo, profe? Perdón. Esa función que está ahí pintada, que es x al cubo y que ya dijimos que era una función impar, ¿sí? ¿Cuánto me da la integral desde menos 1 a 1? Le pregunto. ¿Cero? ¿Por qué me da 0? Profe, porque primero que todo hay un intervalo que está netamente negativo en el eje X y al donde está positivo, obviamente positivo, entonces digámoslo así, se elimina, ¿no? Exactamente. ¿Listo? Entonces, eso va a ocurrir con todas las funciones impares.
Si una función es impar y usted toma un intervalo que es simétrico respecto al origen, le va a dar 0 la integral. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, para que quede ahí guardada la idea en la cabeza, entonces si usted hace una integral de f, toma como extremo inferior del intervalo menos 2, por ejemplo, y toma como extremo superior del intervalo 2, entonces, pero es que f era x al cuadrado. Me adelantó, mano, se me adelantó. Bueno, ahí le hice spoiler. Si ve, mire, esta área aquí marrón, pues se va a eliminar con esta área marrón y pues nos da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces vamos a escribir eso. Sí, señor. Vamos a escribir eso para que no se nos olvide. Entonces, eso se llama la propiedad de simetría. ¿Listo? La propiedad de simetría. Si f es una función impar, es decir, cuando ponga ahí punto es decir, f de menos x es igual a menos f de x, entonces voy a poner aquí como ejemplo, para que no se les olvide, ejemplo, f de x igual a x al cubo. Si se toma un intervalo de la forma menos a, se cumple que la integral que va desde menos a hasta a de f de x será igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Fue lo que acabamos de ver. ¿Listo? Sí, lo ve. Listo. Eso va a pasar con todas las funciones impares. Profe, ahí dice menos a, a. Menos a, sí, señora. Señorita. ¿Listo? Exacto, profe. Ya, voy a tomar agua. Bueno, listo. Entonces eso pasa cuando yo tenga una función, que sea impar. Ahora, pues ya hice spoiler, pero ¿qué va a pasar cuando una función sea par? Entonces quiero preguntarle a usted antes de irnos allá al GeoGebra a mirar. ¿Qué va a ocurrir con una función par? Será el doble, ¿no? Será el doble de la mitad del pedazo, de la mitad del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo para que quede todavía más claro, ¿no? O sea, si nos vamos y hacemos la misma historia, o sea, hacemos el mismo cálculo, pero ahora lo hacemos con x al cuadrado, que es la función par, y hacemos nosotros integral. Calculamos la integral de la función desde menos 2 hasta 2, pues eso será igual a calcular la integral de 0 a 2, o sea, o de menos 2 a 0 o de 0 a 2, como lo quiera calcular, y multiplicar el área por la integral por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos a escribir eso. Entonces, la misma historia. Si f, voy a ponerlo en otro color para que pues quede ahí como, si f es una función
par, es decir, f de menos x es igual a f de x, que es lo que les mostraba ya de la reflexión, o sea, de que es lo mismo verla para la izquierda que para la derecha, en algún sentido. O sea, la reflexión respecto al eje Y. Ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Si se toma un intervalo de la forma, menos a, se cumplirá que entonces la integral que va desde menos a hasta a de f de x será igual a 2 veces la integral que va de 0 hasta a de f de x. ¿Estamos de acuerdo con esas dos afirmaciones? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿eso para qué me sirve, profesor? Bueno, eso le sirve para muchas cosas. Pero bueno, antes me falta decir otra cosa. Que yo creo que pues se puede ver también clara con seno y coseno. Esta es coseno. Sí, coseno está bien. Ahora. Listo, eso era para funciones pares o impares. Hay otro tipo de funciones que nos podemos encontrar. Ese otro tipo de funciones que nos podemos encontrar son las funciones que se llaman periódicas. ¿Y qué es una función periódica? Una función es periódica si se repite. Eso es lo que ya habíamos dicho ahorita, ¿no? O sea, seno y coseno son periódicas y el periodo es 2pi. ¿Por qué el periodo es 2pi? Pues porque cada 2pi, o sea, si yo tomo un intervalo cuya longitud es 2pi, entonces, después que pase 2pi, la función vuelve a ser igual, ¿sí? Pero entonces yo creo que es claro observar lo que voy a decir ahora. O sea, voy a cambiar aquí esto a pis para que me entiendan la idea. Y yo creo que es claro ver que si yo tomo la integral, por ejemplo, de menos pi medios a 2pi, o sea, si yo tomo la integral de la función desde pi medios a 2pi, esa área, no, mentira, me toca hasta 5pi medios. Qué pena, 5pi medios. Ahí sí. O sea, esta área que está recogiendo esta integral, pues va a ser exactamente, el valor de esa integral va a ser exactamente el mismo valor de la integral que va desde 5pi medios hasta 9pi medios. Y va a ser exactamente el mismo valor de la integral desde 9pi medios hasta 13pi medios. Y va a ser exactamente el mismo valor desde 13pi medios hasta 17pi medios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, señor. Claro. Sí, profe. Listo. Entonces esa es otra propiedad. Si tenemos que una función es periódica con periodo 2pi, pues entonces, si yo voy a calcular una con periodo cualquiera, ¿no? No tiene que ser necesariamente 2pi. Yo puedo entonces calcular la integral pues de un solo pedazo y pues de acuerdo al número de periodos que tenga la función, pues multiplicar la integral por el número de veces el periodo. O mejor dicho, escribir eso formalmente, ¿cómo se escribiría? Si f es una función
periódica con periodo P. ¿Qué quiere decir periodo P? Quiere decir que f de x es igual a f de x más P, ¿sí? O sea, estoy trasladando x, P, o sea, el número del periodo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que está escrito acá? Eso quiere decir que f de 0, por ejemplo, f de 0, o seno de 0, es igual que seno de 2pi, ¿sí? Entonces, la integral de a más p hasta b más p de f de x, pues era igual a la integral de a hasta b de f de x, que era pues lo que estábamos mirando ahorita ahí gráficamente. ¿Me entiende la idea? Profe, y por ejemplo, P en este caso viene siendo. El periodo. El periodo, ¿no? O sea, se Viene dobla. siendo la cantidad de los periodos. Le suma el periodo. No, la longitud del periodo. ¿Y qué es el periodo? El número mínimo que usted necesita para que la función se vuelva a repetir. O sea, el periodo de esta función es 2pi. ¿Por qué? Porque si usted toma f de pi medios es igual hasta f de 5 pi medios. Pero el problema no es pi medios. El problema es, usted, vea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir otro punto. Voy a definir el punto x de a más 2pi, f de x de a más x de a mayúscula más 2pi. Sí, o sea, mire, ahora cuando mueva a se va a ver. O sea, vea, la longitud entre a y b, si quiere la podemos calcular acá, vea. La longitud entre a y b es g, y g es 2pi. ¿Sí? Vea, g es 2pi. Entonces, ¿por qué el periodo es 2pi? Pues porque, mire, vea, el valor de a es exactamente el mismo valor de b. ¿Sí lo observa? ¿Sí lo observa? Sí, profe. O sea, mire, por eso tiene periodo 2pi, porque vea, este punto A, el valor de la función, o sea, acuerda que el valor de la función es y, ¿no? O sea, el valor de y del punto este que está en azul es exactamente igual al valor de y en el punto negro. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces en este caso el periodo valdría 2. Sí, señor. En Y este a caso eso- el periodo vale 2pi, sí señor. Listo. Bueno, entonces yo creo que lo de o sea, esto me lo entienden, ¿sí o no? Profesor, ¿yo para qué me sirve? Bueno, eso le sirve para calcular una integral como esta. Ejemplo. Eso le va a servir para reducir cuentas. Pensemos en esta integral. Pensemos en esta integral. ¿Listo? Voy a dejarlos pensando en cuánto me da esta integral. Voy a darle 5 minutos. ¿Listo? Y piensen cómo me quedaría esa integral. Ya vuelvo. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? 8 tercios. 8 tercios. 8 Pero tercios. bueno, listo, bien. Pero entonces mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Esta integral,
usted la podía calcular, listo, dicen que da 8 tercios, yo les creo. Ahora vamos a ver si a mí me da 8 tercios. Vamos a usar la propiedad que dijimos antes, ¿no? O sea, digamos, dividir esto así. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar lo siguiente. Esta función que está acá, pues como es una constante, es una función par. ¿Sí? Esta función es par. ¿Por qué esta función es par? Esta función es par porque es simétrica respecto al eje y, ¿no? O sea, porque mire, o sea, usted hace y igual a 1 y pues es una línea recta, ¿sí? Y pues al ser una línea recta, pues es como si usted tomara acá y reflejara la línea respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, es como si usted reflejara respecto al eje Y, pues eso implica que es una función que es simétrica respecto a ese eje. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces esto es par. Y es par en un intervalo que es simétrico respecto al origen. ¿Eso qué quiere decir? Pues miremos lo que tenemos aquí, o sea que es integral da 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el intervalo, o sea, es lo que les decía ahorita, o sea, es un intervalo que va desde menos 1 a 1. Y si es un intervalo que va desde menos 1 a 1, pues me da igual a 0. ¿Y por qué me da igual a 0? Pues porque el área que se recoge desde menos 1 hasta 1, pues es la misma. Entonces eso me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe. Listo. Este integral, pues en realidad termina siendo 2 veces la integral de 0 a 1 de x. ¿Sí? La misma historia pasa con esta. Esta pasa lo mismo que la primera. X al cuadrado es par. Entonces, como es una función par, pues da 0. ¿Listo? Y esta última que está acá es una función impar. Entonces será 2 veces la integral de 0 hasta 1 de x a la 3 de x. ¿Estamos de acuerdo? No, igual a 0, ¿no? No, porque es impar. ¿Listo? X al cubo es impar. Y entonces, Sí, señor. si calculamos la integral, pues esta integral nos da 2x al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1. Y esta nos da 2x a la 4 sobre 4 evaluada de 0 a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esta integral entonces me da 2 por 1, 2, o sea, esto me da 1. Y esta integral que está acá me da 2 cuartos, o sea, me da 1 cuarto. ¿Sí? 2 cuartos, perdón. 2 cuartos. O sea que la integral me está dando lo siguiente. La integral me está dando 1 más... Ah, no, espere. No, sí, está bien. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces me está dando 2. 2 sobre 2, pues es 1. Entonces me queda 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esta integral que me está dando acá, pues yo ya sé que esta que está acá me está dando 0, o sea, que esta primera me está dando 0. Esta segunda me está dando 0. Y entonces evalúo esta integral. Entonces esta integral será 2 cuartos que multiplica a 1 a la 4 menos 2 cuartos que multiplica a 0 a la 4.
¿sí? Pero entonces, ¿esto cuánto me da? Me da 1 al cuadrado, y esto que está acá me da 2 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo estoy sumando todo eso. Entonces será 0 más 1 al cuadrado más 0 más 2 cuartos. Pero 2 cuartos es lo mismo que un medio, o sea, esto me está dando 3 medios. Ese será el valor de esa integral. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que dije? ¿Les dio lo mismo? No, no, señor. No, Profe, luego no es impar cuando das 0. No. Ay, sí, la hice al revés. Sí, sí, tiene toda la razón. Toda pero la lo que yo razón. estoy- Claro. Es al revés. Sí, Sí, profe. sí. Ah, qué desgracia. Sí, sí. Era para ver si estaban atentos. Impar. Entonces está a 0. A veces me pego, a veces... Esto es como jugando póker. Impar. Entonces, como es impar, da 0. Y entonces la que hay que calcular es esta. Sí, pero debe dar igual, ¿no? O sea, debería dar igual. No sé si es así o no. Entonces esta me da Ocho. 2x evaluada de 0 a 1. Y esta que está acá me da x a la 3 sobre 3 evaluado desde 2 veces eso, evaluado de 0 a 1. Entonces esta cuánto me da, esta me está dando 2 y esta me está dando 2 por 1 a la 3 sería 2 tercios. Sí, esta me da 0 y esta me da 0. Entonces sería 2 más 2 tercios. No da 2 tercios. Tranquilo, ahorita lo hacemos en Wolfram para evitarnos ahí. 2 8 tercios. más 2 tercios. Y eso es lo mismo que 8 tercios. ¿Sí les dio eso? Sí, profe, esa es la respuesta. Sí, señor, eso sí nos dio. 8 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, y usé simetrías. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno. Yo creí que me iba a alcanzar más el tiempo, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Profe, qué pena. ¿Puede Profe, subir un momentito? ahorita bájele un momentico. Ahí, Súbale. Sí, por... listo. Bueno, mientras copian, les comento qué va a ocurrir. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, tenemos áreas encima del eje X, debajo del eje X, pues sabemos que la integral debajo del eje X, pues nos da, esa integral nos da 0. Pero bueno, más que eso, lo que quiero que se nos quede hoy en la cabeza y que lo pensemos. Bueno, ¿ya copiaron eso o no? ¿Qué tengo que copiar? Sí. Sí, ya, Bueno, profe. quiero bañarle la cabeza durante el fin de semana. Quiero bañarle la cabeza durante el fin de semana pensando en cómo resolvemos este problema. Tengo dos funciones, ¿sí? Entonces parto de tener dos funciones. Y yo quiero calcular el área en un intervalo a, b que está entre esas dos funciones. Quita el micrófono abierto. Camila, Diga. no me deje el micrófono abierto. Disculpa. Ahora quiero hacerle esta pregunta. Tengo esa función azul y tengo esa función roja. La pregunta es,
la pregunta es, ¿cómo calculo el área entre el intervalo A, B de tal manera que esté dentro de esas dos, o sea, el área dentro de estas dos curvas en el intervalo A, B? ¿Cómo hago para calcular esa área amarilla? Piénselo, piénselo. Yo creo que es fácil de ver, ¿no? Pero pues, ¿usted qué haría? Dijo la canción. Profe, pues sería calcular el área bajo la curva de f de x de a hasta b menos la integral de a hasta b de gx. Más claro que el agua no se puede, ¿sí o no? Más claro que el agua no se puede. Entonces, la próxima semana pues vamos a hacer ejercicios de esto, pero pues es claro que si yo quiero calcular, voy a escribirlo ahí para que quede escrito. Si se quiere calcular el área entre dos curvas f de x y g de x, es simplemente calcular en el intervalo A, B la integral. Pues ¿cuál integral? Pues la integral de A hasta B de f de x, la que está encima menos la que está debajo. Pero pues nosotros ya habíamos visto una propiedad de integrales. Entonces en realidad esa integral se reduce a hacer lo siguiente: f de x menos g de x todo por dx. Y esta es la forma de calcular el área entre dos curvas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hacer esta resta de las dos funciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces yo creo que ya podemos Profe, hacer. Cuénteme. baje un poquito más, por favor. Entonces, Ahí, gracias. listo. Si nos queremos evitar el cálculo de las dos integrales, pues simplemente calculamos la de la derecha. O sea, ¿por qué? Porque la de la derecha me está resumiendo pues lo que el compañero decía, ¿no? Calculamos hasta g de x, o sea, calculamos el área que está debajo de la curva de g de x entre a y b, y pues calculamos el área bajo la curva entre la roja, ¿sí? Y luego lo que hacemos pues es restar de la que está encima, le restamos pues la que queda debajo, ¿no? Para que nos quede positiva. Si lo hacemos al revés pues nos va a dar lo mismo, pero entonces pues nos va a quedar esa área negativa, ¿no? Y no nos gustan las áreas negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos ese cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Yo creo que somos capaces de resolver un ejemplo así. Pero no veo ejemplos. Pensemos en esto. Y no importa si no lo resolvemos de una vez, pero... Ejemplo. Calcule el área entre las curvas. Calcule el área entre las curvas. Y igual a x al cuadrado menos 2x y y igual a menos x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo intuitivo, ¿no? Y después miramos los cálculos. Entonces la idea es básicamente esta. Calcule el área azul y le quita el área roja.
O mire lo siguiente. Vamos a borrarla, vamos a tomar una de estas, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a tomar esta, por ejemplo. Vamos a borrar la recta. Entonces nos dan las dos funciones. Las dos funciones son x al cuadrado menos 2x y y igual a menos x al cuadrado. ¿Listo? Miren. Nos dan esas dos funciones y nos dicen, calcule el área entre esas dos funciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, yo no quería que quedara negativa el primer ejemplo, pero bueno. Pues, ¿qué podemos hacer? El problema es que quedó negativa. Entonces, si quiere, permítame, voy a poner las positivas para... Primero hay que entenderlo en el lado positivo. Y después ahí sí uno puede... Después ahí sí uno puede comprenderlo en el lado negativo, ¿no? ¿Qué se hizo? Ay, la subí mucho. Me toca subir la 2. Ahí. Miren, ahora sí ya la cuadré. Entonces miren, queremos calcular el área entre esas dos curvas, ¿sí? Entre la curva negra y la curva marrón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hace uno? Lo primero que hay que mirar es, hay que calcular la intersección entre las dos curvas, ¿sí? ¿Por qué la intersección entre las dos curvas? Porque la intersección entre las dos curvas, pues me va a permitir cuál es el intervalo A, B en el cual estamos hablando. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, vea. Tenemos acá la curva negra, entonces esa es la que nos queda por encima y por debajo nos queda esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral? La integral iría desde este punto que está acá hasta, desde ese punto, en realidad la coordenada x de este punto, que es menos 1.37, hasta la coordenada x de este punto B, y la coordenada x de ese punto B es 0.37. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Y entonces cuánto nos da la integral? Pues habría que calcularla, pero entonces para calcular la integral sería tomar la función negra, que la función negra es menos x al cuadrado más 2, y le quitamos x al cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Entonces tomamos x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado menos 2x más 1, hacemos la cuenta de eso, o sea, espérenme aquí, divido aquí, digamos sería entonces nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría, la que está encima es menos x al cuadrado más 2 y la que está debajo es x al cuadrado más 2x más 1. Entonces nos va a quedar la integral desde menos 1.37 hasta 0.37. Después miramos bien cuáles son esos valores. ¿De quién? De menos x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado menos 2x menos 1 de x. Y entonces pues sería resolver esta integral. No la voy a resolver por el momento. Sería 0.37 de menos 2x al cuadrado menos 2x más 2 menos 1 más 1 de Profe, es más uno, no menos uno. no, es menos 1 porque es esta menos esta.
¿sí? Es la función que está encima, Sí, menos ya, la ahora que sí, está ya. abajo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la integral que me permite calcular el área entre esas dos curvas. ¿Listo? Esa es la idea. Quiero que se vaya este fin de semana y puede mirar la sección 5.1 del libro. Entonces le voy a dejar ahí la sección 5.1 del libro. Yo le prometía al otro curso, la verdad no creo que lo pueda cumplir, pero pues al menos lo prometí, que les iba Qué consuelo, ¿no, profe? que les, i- que les iba que les iba a enviar una lista de ejercicios, ¿no? Para que pues los Profe, pero uno pudieran no puede resolver. prometer algo que no va a cumplir. ¿Por qué no? Yo prometo muchas cosas y no cumplo ninguna. No, mentiras. No, o sea, la idea es que entonces ustedes ya pueden, digamos, ir explorando estos ejemplos, ¿listo? Estos problemas. Entonces, ¿qué le prometí al otro curso? Al otro curso le prometí que les iba a enviar una lista de ejercicios, ¿sí? Entonces, para que pues todos vayan ahí soltando la mano y vayamos resolviendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me preocupa la verdad que hay gente que está muy fría en esto. Y entonces, cálculo integral es fácil, pero para aprender a integrar, la única manera de aprender a integrar es integrando, ¿sí? Entonces, este curso es de usted llenar hojas y hojas y hojas y hojas resolviendo integrales, ¿sí? Entonces, pues, les dejo ahí como tarea. Ya pueden mirar esta sección. La próxima clase vamos a hacer ejemplos de esto, de todo esto. ¿Por qué? Porque quiero que quede bien claro cómo se hacen estas cuentas de estas áreas, porque después cuando nos metamos con capas, discos y arandelas, que este tema es muy bonito, que son sólidos de revolución, entonces pues tenemos que conocer cómo se hace. ¿Listo? Hay dos formas de hacer esto, o sea, es calcular volúmenes, es llegar y coger por lo menos esta curva y darle vuelta respecto al eje X, y al hacer eso obtenemos un sólido. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, eso sería todo. Entonces, sección 5.1 ya la pueden hacer y ya. Sois libres por esta semana. Estén pendientes de qué, yo voy a subir notas mañana, entonces yo apenas suba notas les envío un correo diciéndoles que ya subí notas, para que estén pendientes y pues que nos quede bien subida esa nota de acuerdo pues a lo que sacaron y lo que ya les había enviado. ¿Listo? Listo, profe.